Buenos días, amigos y amigas lectores de Librotea. Muchísimas gracias por haberme mandado tantas preguntas y comentarios desde tantos lugares del mundo. Voy a intentar responder a todas. La primera, voy a ponerme las gafas porque si no, no las leo. Llega desde Colombia, desde Medellín, que es una ciudad que me gusta a mí tanto. Me pregunta Catalina López, que es miembro del Club de Lectura de Medellín, Aves del Paraíso, que leyó La Madre de Frankenstein este mes. Y me pregunta por la fotografía de la portada. Y Catalina, te voy a contar lo que sé. Esta fotografía es una foto original de 1956, tomada por un fotógrafo austriaco nacionalizado norteamericano que se llamaba Ernst Haas en Pamplona en 1956. El fotógrafo vino a España en el 56 para fotografiar los Sanfermines, siguiendo la estela de Hemingway, que ha traído y sigue atrayendo a tantos norteamericanos a Pamplona en julio. Y es una foto de una corrida de toros. No sabemos quién es ella. La foto original es en blanco y negro. No sabemos quién es ella todavía, porque normalmente antes o después nos llegan pistas. Alguien escribe y dice: era mi madre, era mi tía. Es una espectadora de una corrida de toros de los Sanfermines del año 56 en Pamplona. La foto original es en blanco y negro. Nosotros la hemos coloreado ligeramente, como todas las portadas de la serie. Y bueno, no hemos querido poner lo de la corrida de toros detrás porque parece que le resta expresividad a una foto que nos parecía que era tan significativa del ambiente de la novela, ¿no? Pero esa es la verdad. Es una espectadora en Pamplona en 1956 en una corrida de San Fermín que se tapa la boca, supongo que porque un torero está en peligro. Bueno, la segunda pregunta la manda Quixote31, que me dice que ha leído la novela de un tirón, pero que algunos aspectos le inquietan. Sobre todo, concretamente, me pregunta por qué en la novela la clorpromacina es tan eficaz en los tratamientos de la locura y no menciono sus efectos secundarios tan negativos. Al parecer, porque ese tema yo no lo conocía. La respuesta es muy sencilla. La novela habla de la clorpromacina en los años 50, cuando representó lo que llamaron la cuarta revolución psiquiátrica. Germán Velázquez es un pionero en el tratamiento de la clorpromacina. De hecho, su relación con el medicamento arranca de un ensayo clínico. Los efectos secundarios negativos que tú mencionas y que seguramente conocerás, yo no he encontrado referencias a ellos en las fuentes de la época, ¿no? Ni en las memorias de Carlos Castilla del Pino, que habla de lo que representó la clorpromacina en aquel momento, ni en otros libros sobre la psiquiatría española en la transición se recogen esos efectos secundarios. Yo creo que probablemente son efectos secundarios que se demostrarían cuando avanzara más el tratamiento, pero la novela sucede en los años 50 y, y claro, en aquella época probablemente no se habían descubierto. La tercera pregunta proviene de un lector que se identifica como Lecturas 2020 y que, bueno, que me cuenta que le trajo a la memoria a mi hija Hildegard la película de Fernán Gómez, probablemente el libro que se publicó a raíz de la película de Fernán Gómez llamada Mi hija Hildegard, porque el libro en el que se basa la película es Aurora de Sangre, pero luego Eduardo Guzmán publicó uno llamado Mi hija Hildegard, que recoge la historia tal como se cuenta en la película. Lecturas 2020 quiere preguntarme si Rafael Cuesta Sánchez, el marido de la hermana de Germán Velázquez, es el médico que aparece en los pacientes del doctor García, que no sabe si es evidente, pero se leyó la novela hace algún tiempo. Bueno, evidentemente él es así, claro, él se llama... cuando Germán conoce, bueno, para empezar, la hermana de Germán se llama Rita, y en los pacientes del doctor García hay una chica que se llama Rita, que vive en Gaztambide 21, que se convierte en la mujer del doctor García. El doctor García, para quienes no hayan leído la novela, no es ningún secreto, bueno, no, quiero decir, no les reviento el argumento. Es un médico llamado Guillermo García Medina que logra sobrevivir
en la dictadura con una identidad falsa, la de Rafael Cuesta Sánchez. Entonces, por eso, cuando Germán, en La madre de Frankenstein, conoce a su cuñado, le llama la atención que su hermana le llame Guillermo, pero su madre, la madre de Germán, la suegra de Guillermo, le llame Rafa. Y entonces cuenta que le pregunta a su hermana y que ella nunca encuentra el momento de explicarle la razón. La razón es esa: Guillermo García Medina es el doctor García, eh, al que su cuñado Germán conoce como Rafael Cuesta. Esto es algo, bueno, un rasgo que tomé de Benito Pérez Galdós, al igual que el propio proyecto de los episodios, y es algo que se repite mucho en las novelas de esta serie, que comparten personajes. Algunos protagonistas de unas novelas, como el doctor García, son secundarios en otras, como aquí, y hay algunos secundarios que son secundarios en varias. Eh, en realidad es una curiosidad. Probablemente al lector que lea La madre de Frankenstein de entrada no le aportará nada saber esto, pero para los lectores de las obras anteriores igual es divertido encontrar a otros personajes de nuevo. La cuarta pregunta me la envía Karine, una lectora francesa, y tiene mucho que ver con la pregunta anterior, parece complementaria, porque lo que ella me dice es que en este momento le gustó mucho encontrarse con Pastora, que le había emocionado mucho en El lector de Julio Verne. Es un personaje que viene del lector de Julio Verne. Y bueno, me da las gracias por varias cosas, y soy yo la que tiene que darle las gracias porque le puso Malena a su hija. Entonces, soy yo la que tiene que darle las gracias a Karin y no al revés. En efecto, Pastora es un personaje que proviene del lector de Julio Verne. Es una mujer muy especial. Yo cuando se me ocurrió el personaje de Pastora, y eso lo he contado muchas veces, me pareció a mí mismo tan raro que una mujer coja pudiera ser tan atractiva, que, que en un taxi que me llevaba al aeropuerto llamé a mi editor y se lo conté. Y el taxista luego se quedó muy sorprendido y me preguntó que si era guionista de televisión y que dónde iba a salir la coja esa tan atractiva. Yo, desde que inventé a Pastora, sabía que antes o después volvería a tener a Pastora, porque es un personaje que me fascina. Y en esta novela, Pastora también tiene mucho sentido, porque La madre de Frankenstein trata de la vida en la España de los 50, bueno, que fue tan difícil para todos los españoles, pero sobre todo para las mujeres, porque la característica principal del nacionalcatolicismo es que en aquel periodo todo era pecado, y además los pecados eran delito, pero las mujeres eran siempre como el objeto de tentación, el objeto de deseo, el objeto de pecado, sino pecadoras en sí mismas. Pastora, que es una mujer libre, una mujer que se ha formado en un mundo muy distinto, militante antifascista, movilizada en la guerra, como saben los lectores del lector de Julio Verne, activista en la clandestinidad. Me venía muy bien en esta novela para demostrar que ni siquiera las mujeres más libres, las que se consideraban capaces de eludir los efectos de la dictadura, podían del todo desprenderse de esa cárcel interior, ¿no?, y exterior, que era su propio cuerpo. Pastora alardea de que es una mujer libre, de que hace lo que le da la gana, pero en realidad Guillermo Germán se da cuenta de que no es así, de que ella también está presa, aunque no quiera reconocerlo. Y sí, en efecto, es la misma Pastora. Realmente, en las tres últimas novelas que he escrito, Las bodas de Manolita, el doctor García y La madre de Frankenstein, las conexiones son mucho más espesas, porque es mucho más fácil geográficamente, porque son novelas que pasan en Madrid, con lo cual pues es mucho más fácil que se engarcen entre sí. En la sexta me voy a ir más lejos, con lo cual será más complicado, pero además en todas las novelas de la serie, desde la primera, hay un personaje que se va deslizando en todas, un personaje que aparece en todas las novelas. También es más importante en El lector de Julio Verne. Es un personaje que se llama Pepe, y que en unas novelas le llaman Pepe el portugués, en otras novelas le llaman Pepe Moya, en La madre de Frankenstein le llaman
Pepe sin apellidos. El caso es que Pepe, que es un revolucionario profesional que interviene a lo largo de la serie, pues es una clave también fundamental para que esta serie sea la serie de una red clandestina, que es lo que es. Y por eso es relativamente fácil que Pastora vuelva a aparecer aquí. La quinta pregunta me ha impresionado tanto que la voy a leer entera. La manda una lectora que se llama Luna Clara y me cuenta que su abuela materna murió en Cienpozuelos alrededor de 1952. En su familia siempre se inició su vida y yo me enteré de que había muerto siendo adolescente por un papel de Cienpozuelos que encontré buscando para responderme a preguntas que aún conservo. Soy de un pueblo de Jaén, o sea que aquí también aparece Julio Verne, y ahora tengo 62 años, casi mi edad. Vivo en Barcelona y quisiera saber a dónde puedo dirigirme sobre qué ocurrió con mi abuela. Vale, y luego vienen unos piropos que no hay que leer, aunque yo le agradezco mucho a Luna Clara. Lo que pasa es que no sé qué decirte, porque, hombre, lo evidente sería que escribieras, que te pusieras en contacto con el complejo asistencial Benito Meni, que es el nombre que tiene actualmente lo que antiguamente se llamaba Manicomio de Mujeres de Cienpozuelos. En Cienpozuelos, en Madrid, el edificio, la institución sigue existiendo, ahora funciona como un centro de día, ha cambiado mucho, pero lo que no estoy segura de poder confirmarte, porque no lo sé, pero por algunos, por algunos detalles algunas cosas que me han contado, me temo que puede ser verdad. No creo que la historia clínica de tu abuela, si murió en el 52, siga estando allí. Eh, me han, Alguien me contó que las historias se guardan 15 años. A lo mejor no en todas las instituciones, a lo mejor allí tienes más suerte, pero yo creo que el caso sería intentar encontrar la historia clínica de tu abuela y para eso lo fundamental es que te pongas en contacto con el complejo asistencial Benito Meni de las Hermanas Hospitalarias de San Juan de Dios en Cienpozuelos, Madrid. Y a ver si tienes suerte. Eso ya no lo sé. Bueno, la sexta pregunta me la manda un lector que se identifica como ESH y pregunta sobre el exilio de Germán en Suiza, sobre la familia Goldstein y me dice una cosa que me sorprende mucho. Bueno, voy a ir por partes. Voy a contestar primero a las dos primeras preguntas. El exilio de Germán en Suiza es ficción y la familia Goldstein también es ficción. De hecho, en Suiza hubo muy pocos exiliados republicanos. Yo desconocía el dato del psiquiatra infantil a Julia Guerra, que tú me citas, que se exilió en Francia y luego acabó viviendo en Ginebra. Eh, y sin embargo, me pareció desde el principio, el exilio suizo de Germán viene de las bodas de Manolita. Cuando muere el padre de Rita, Manolita va a su casa, ve una foto y Rita le dice, este es mi hermano, que vive en Neuchâtel, en Suiza. Bueno, en aquel momento no me di cuenta de que me iba a obligar a inventarme un exilio suizo de su hermano. Luego llegó el momento en que me lo tuve que inventar. Pero tanto el exilio suizo de Germán como la familia Goldstein es ficción, aunque naturalmente está basada bueno, en datos, en información de multitud de casos reales, ¿no? Incluso la reacción de Lily Goldstein, la conversión religiosa, esa forma de volverse contra su marido, que no voy a contar más porque habrá gente que lo haya leído el libro, todo eso es ficción, aunque tiene mucho que ver con las culturas del exilio, que en realidad se parecen mucho. De hecho, una de las cosas más atractivas para mí de la historia de los Goldstein es que refleja la historia de Germán como un espejo. Digamos, son dos exilios especulares. Germán llega a Suiza a reemplazar de alguna manera a un hijo que los Goldstein han perdido y la familia Goldstein representa para Germán un sustituto de la familia que él ha dejado en Madrid. La segunda parte de la pregunta me ha dejado verdaderamente estupefacta. Porque dices tú,
Cuando citas Tiempo de silencio, el gran libro del psiquiatra Luis Martín Santos, no citas su nombre, ¿vale? Ni me acordaba cuando he leído tu pregunta de que no citaba el nombre de Martín Santos. De verdad, o sea, en la nota yo digo Tiempo de silencio y luego digo del también psiquiatra y amigo de Carlos Castillo, compañero de Carlos Castillo, algo así. No era consciente de no citar, de no haber citado el nombre de Martín Santos, de verdad. O sea, quizá es porque para mí la novela es tan importante y tan famosa y tan, no sé, es una de las novelas de mi vida, una de las novelas básicas de mi formación y yo creo que de la formación de todos los españoles de mi generación, que para mí citar Tiempo de silencio es como citar al Quijote, no sé. Muchas veces citamos el Quijote o citamos Guerra y Paz y no citamos los nombres de los autores. Bueno, pues me he dado cuenta, gracias a ti, de que con Tiempo de silencio me pasa eso, porque me sorprendió mucho no haber citado el nombre del autor. Para mí, evidentemente, no era necesario. La sexta pregunta no es una pregunta, es un comentario y un comentario muy generoso en todos los sentidos de una lectora que se identifica como lectora italiana y que me dice muchos piropos que me da mucha vergüenza repetir en voz alta, aunque le agradezco totalmente y me da una pista muy valiosa porque no la conozco. Me dice, hace un par de años salió un artículo mío en el que encontraba unas semejanzas los pacientes del doctor García y unos cuentos del autor objeto de mi investigación, Alfonso Sastre. Y me aporta el link para que pueda leer el artículo, cosa que haré. Un artículo titulado Lúgubres Noches de España, los cuentos de terror de Alfonso Sastre. Bueno, yo no sabía ni siquiera que Alfonso Sastre había escrito cuentos de terror. Me interesa muchísimo esta conexión, Carla, así que te agradezco muchísimo tu, tu ofrecimiento de tu artículo y sobre todo todas tus palabras de apoyo y tus alabanzas de mi obra. No sabía que Alfonso Sastre hubiera escrito cuentos de terror, pero tampoco me extraña porque realmente la posguerra fue una época de terror. El terror fue cambiando de forma, ¿no? Y el terror que aparece en mis novelas también va cambiando de forma. En los años 40 era un terror físico, un terror que se expresaba mediante crímenes, la ley de fugas, asesinatos impunes, enterramientos extrajudiciales, pero en los 50 también hay terror, ¿no? Eso es un poco el aspecto de esta novela, ¿no? Que, bueno, las reglas de la vida cotidiana en la España nacionalcatólica eran tan rígidas que asfixiaban la intimidad, que intervenían salvajemente en la vida privada de las personas e impedían muchos gestos, muchas cosas pequeñas que son fundamentales para que los seres humanos lleguen a ser felices, ¿no? En esta novela lo que se muestra es la cosecha de los años del terror de los 40. El terror de los 40 en los 50 dejó un pozo de silencio, por eso, por eso para mí fue tan importante leer Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. El silencio era la expresión del miedo, ¿no? Y eso también es terror. Entonces no me extraña que Alfonso Sastre escribiera libros de cuentos de terror que conoceré gracias a ti. Así que muchísimas gracias por todo. La octava pregunta que me remite Isabel Herrera y que es una pregunta que yo recibo con cierta frecuencia y entiendo muy bien, es muy breve. Dice solamente, ¿algún consejo para no cometer errores en las primeras novelas? Claro que sí, pero no sé si los que yo te pueda dar te van a servir. Las primeras novelas son libros muy especiales, porque son libros que se escriben en una libertad casi absoluta. No, casi absoluta no, absoluta. Cuando un escritor escribe su primera novela, de entrada no sabe que está escribiendo una novela. Sabe que está escribiendo una historia, que tiene unos folios amontonados, pero no sabe si eso va a llegar a convertirse en un libro, no sabe si encontrará editor, no sabe qué son los lectores ni qué cara tienen, no cuenta con los críticos. Por eso la libertad en las primeras novelas es tan absoluta y por un lado es una libertad que se echa de menos después en todas, ¿no? Porque luego ya sabes
conoces las reglas del juego y te vuelves mucho más prudente. Y a partir de la segunda tienes que tener cuidado de no ser demasiado prudente, de no autocensurarte, ni de ponerte a ti mismo, a ti misma, tantas limitaciones y tantas cautelas que acabes asfixiando la potencia de la historia, ¿no? O sea, que consejos para no cometer errores en las primeras novelas es difícil dar porque todas las primeras novelas están cargadas de errores. Y sin embargo, todas ellas, cuando revelan a un escritor interesante, un escritor que tiene un mundo que contar, un escritor potente, son novelas salvajes e interesantes, ¿no? Entonces yo te diría que el peor error que se puede cometer en una primera novela es escribirla como si no fuera la primera. ¿Mm? Es decir, eh, tratar de limitarse, tratar de anticiparse a la opinión de los críticos, a la opinión de los lectores. Las novelas que se escriben con receta, y eso pasa muchas veces, ¿no? Y lo hacen incluso autores consagrados, ¿no? Que se acercan y te dicen, no, yo estoy escribiendo una novela que creo que va a tener mucho éxito porque tiene un poco de sexo, tiene un poco de política, tiene un poco de guerra civil, tiene un poco de tal. Esas novelas normalmente no están bien, porque las novelas no se pueden escribir con un marco preconcebido, ni se puede buscar el éxito a priori, porque así no se encuentra, ¿no? Yo creo que una primera novela tiene que reflejar eso, el carácter salvaje y potente de una historia imprescindible. Las primeras novelas son novelas que se escriben por necesidad, porque no puedes vivir sin escribir esa novela, ¿no? Más adelante, bueno, pues intervienen otras cosas, interviene el oficio, intervienen los contratos editoriales, intervienen otras cosas, pero las primeras novelas se tienen que escribir por necesidad, porque se siente la necesidad imperiosa e incontrolable de escribirlas. Así que te diría que cultivaras, bueno, pues eso, tu potencia, tu imaginación y que no pensaras en el resultado encuadernado final. Piensa solamente en que es una historia que sientes la necesidad irrefrenable de escribir. Y si no sientes esa necesidad, no la escribas. La pregunta número 9 tengo la sensación de que viene de muy lejos y eso siempre es emocionante. Me la envía un lector que se identifica como Mairar, con Y, y me pregunta cuál es la posición oficial de la Iglesia Católica por sus acciones durante la posguerra y si los estudiantes en la España actual reciben educación de la verdadera historia de la posguerra. Mm, Me cuenta que nos conocimos hace un par de años en una feria del libro en Puerto Rico, de lo cual deduzco que vive en Puerto Rico. Me hace ilusión pensarlo. Y me cuenta que la abuela paterna de su hija era una anarquista que cruzaron los Pirineos cuando Franco llegaba a Barcelona, como se cuenta en Inés y la Alegría. Bueno, Mayral, el caso, bueno, espero, si no estás en Puerto Rico, te agradezco igual que me hayas mandado la pregunta. Eh, Vamos a ver, realmente la Iglesia Católica no ha hecho ningún ejercicio como institución, no ha hecho ningún ejercicio de autocrítica ni ha pedido perdón por sus actuaciones durante la dictadura. A nivel individual, algunos religiosos, bueno, muchos religiosos lo han hecho. Algunos incluso lo hicieron en tiempos muy duros, en los que pagaron muy cara su osadía. En los propios años de la posguerra, hubo un fraile en la cárcel de Zaragoza que se llamaba Gumersindo, no me acuerdo el apellido, que protestó mucho y que contó lo que vio. Hubo algunos casos más, pero la curia católica y la institución católica nunca no ya digamos, no se ha disculpado, ni siquiera ha analizado, no ha producido doctrina alguna con posterioridad a la llegada a la democracia sobre su actuación en la guerra. Y eso es complicado porque, claro, uno de los protagonistas de La madre de Frankenstein, no es protagonista, uno de los personajes secundarios de La madre de Frankenstein, el cardenal Hijo Garay, que era patriarca de las Indias Occidentales y obispo de Madrid, firmó en el año 37, no, escribió en el año 37 junto con otros dos obispos españoles,
Isidro Gomá y el cardenal Play Deniel, una carta pastoral en la que la Iglesia se posicionaba estrictamente del lado de los rebeldes y reconocían que la guerra era una cruzada y que el bando de Franco era el bando de Dios, etcétera, etcétera. Posteriormente a eso, durante 40 años de dictadura, el propio hijo Garay le dio a Franco permiso para entrar en las iglesias bajo palio, que es una especie de baldaquino, bajo el que antes y después solamente entraban en la iglesia las imágenes religiosas, ¿no? De tal forma que el propio hijo Garay, aparte de ser obispo de Madrid, patriarca de las Indias Occidentales, fue consejero nacional de Falange Española y de las Jons. Digamos que las dignidades eclesiásticas tenían cargos políticos. Y que yo sepa, yo recuerdo alguna tímida intervención por parte de algún obispo, pero como institución la Iglesia Católica nunca, no ya que haya pedido perdón, es que ni siquiera ha meditado sobre su papel en la dictadura. O sea, no ha meditado sobre ese papel, no ha producido, digamos, no ha hablado de esas cosas, ¿no? Y respecto a la educación en España de los niños, bueno, pues ese es uno de los caballos de batalla de las asociaciones de memoria desde hace muchos años. Cómo se enseña la historia contemporánea a los niños en España, que sigue reproduciendo, en definitiva, un esquema que se fijó durante la dictadura. Por ejemplo, en España, en los libros de texto, se sigue asociando la República con la Guerra Civil y la dictadura con la transición. O sea, un tema es República y Guerra Civil y otro tema es franquismo y transición. Cuando lo lógico sería que un tema fuera Guerra Civil y dictadura, un tema antes fuera la República y un tema después fuera la transición, porque al hacerlo de esa manera se, digamos, subraya la idea de que la República está ligada a la Guerra Civil, de que la República fue la culpable, lo que pasó en la República tuvo la culpa de que hubiera una guerra civil. Bueno, la gran especialidad del franquismo fue convertir a las víctimas en verdugos, desde la propia Segunda República. La República no fue la causa de la guerra civil, la República fue la víctima de la guerra civil. La guerra civil tuvo unos culpables, que fueron los generales que se alzaron contra la legalidad el 18 de julio de 1936. Esto, que es tan básico y que es tan elemental, todavía no está totalmente implantado en la educación en España. Es verdad que las cosas han cambiado y los textos de los libros de texto han ido cambiando, pero en general lo que pasa es que además este periodo se da muy deprisa. Se dedican menos páginas a la guerra, a la República y a la guerra civil y al franquismo que a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Hay todavía como una especie de miedo a tocar este tema. Sin embargo, esto cambiará, porque hace 10, 15 años en toda la sociedad española había mucho miedo. Hace 20 años los españoles no sabían qué significaba la bandera republicana. Y ahora, sin embargo, bueno, pues todo eso ha cambiado. Se produce muchísima historiografía en España sobre la República y la guerra y la represión y todo eso. Bueno, y yo creo que la memoria ya ha dejado de ser un tema maldito. Al revés, se ha convertido en un tema que la inmensa mayoría de los españoles consideran necesario y consideran interesante. Con lo cual, espero que en el futuro inmediato cambien los libros de texto. No tengo tanta esperanza en que cambie la actitud de la Iglesia Católica. La pregunta número 9 me la dirige un lector que se identifica como Miki y con H intercalada entre la M y la I, y me pregunta por qué precisamente Aurora Rodríguez Carballeira, por qué no un personaje ficticio, y me da las gracias por humanizarla. Bueno,
¿Por qué Aurora Rodríguez Carballeira? Pues porque desde hace 30 años le estoy dando vueltas a Aurora Rodríguez Carballeira. Como cuento en la nota final del libro, el mismo año que yo publiqué mi primera novela apareció un libro de un psiquiatra español llamado Guillermo Rendueles, un libro titulado El manuscrito encontrado en Cienpozuelos, en el que Rendueles, que fue residente en el sanatorio, publica la historia clínica de Aurora y la analiza. En eso consiste el libro. Es un análisis de la historia clínica que también se publica en ese libro. Yo leí aquel libro, lo leí como fascinada y todavía no he superado esa fascinación. Aurora Rodríguez Carballeira me parece un personaje absolutamente, pues eso, irresistible, ¿no? Hasta ahora, en todas las versiones de su historia, en la película de Fernán Gómez, en el libro de Eduardo Guzmán, en la novela de Fernando Arrabal, el personaje principal de la historia era siempre Hildegard, la hija de Aurora. Pero a mí, desde que leí su historia clínica, me parece que Aurora es mucho más interesante que su hija. El personaje que me interesa a mí es Aurora. ¿Por qué? Bueno, pues porque era una mujer que reunía todos los requisitos para haberse convertido en un símbolo de la nueva mujer de la nueva España republicana. Era una mujer inteligentísima, tan inteligente como su hija, una mujer cultísima, autodidacta, aunque yo no lo cuento en el libro, en el juicio de Aurora. Antonio Vallejo Nájera, que era el perito de la defensa, no, el perito de la acusación, perdón, insistió mucho en que Aurora había leído sin control los libros de la biblioteca de su padre y prácticamente sugirió que lo que pasa cuando una mujer lee sin el control de un confesor o de un padre o de un marido, se convierten en mujeres como Aurora Rodríguez Carballeira. Era autodidacta, era rica, lo cual es muy importante porque en aquella época la permitió ser independiente y no necesitó casarse y pudo desarrollar sus propios proyectos con su propio capital. Y era una mujer que tenía vocación de presencia pública. Le gustaba dar conferencias, escribir artículos, estaba muy presente en todos los foros, ¿no? Más progresistas de la España de la época. Y teniendo todas esas condiciones para haberse convertido en un símbolo, antes de todo eso, Aurora era una enferma mental. Y entonces era paranoica y la paranoia arruinó todo eso en un momento. O sea, la historia de Aurora es algo así como una perversión del empoderamiento femenino en un país como España, donde la situación de las mujeres estaba experimentando un cambio muy profundo, ¿no? Entonces, eso me fascina de ella. Me fascina también su inteligencia, ¿no? O sea, la paranoia es una enfermedad mental curiosa, ¿no? Porque no afecta a las facultades intelectuales. Aurora tenía delirios persecutorios y tenía delirios de grandeza, pero hasta que esos dos delirios no se cruzaron en un punto extremo, en unas condiciones extremas que la impulsaron a asesinar a su hija, Aurora había vivido como una señora perfectamente normal y respetable. Incluso dentro del manicomio, ya estando ingresada, Aurora sabía más de algunas cosas que los médicos que la trataban. Por ejemplo, sabía lo que era la vasectomía y los médicos no lo sabían y se reían de ella. Es un personaje fascinante. Entonces, teniendo un personaje tan fascinante a mano, ¿eh? ¿Por qué iba a escribir un personaje de ficción? Ningún personaje de ficción que yo pudiera crear iba a ser ni la mitad de atractivo que Aurora Rodríguez Carballeira. Desde que empecé a contar los 25 primeros años de la posguerra en los episodios de una serie interminable, me pasa algo asombroso. Y es que en cada novela, una tras otra, las historias más inverosímiles que se cuentan en el libro son verdad, son historias reales. Y las historias más pálidas, las más corrientes, son ficción. La ficción no puede superar a la realidad en este periodo y en estos libros que yo estoy escribiendo. Y bueno, yo no habría podido crear ningún personaje tan fascinante como Aurora, siendo de ficción.
La 11ª y última pregunta de hoy me la envía un lector que se identifica como pluricultural y me dice que, bueno, que le impactó mucho las edades de Lulú y los aires difíciles y que va a empezar a leer ahora la serie de la Guerra Civil. Supongo que son los episodios de la Guerra Interminable que son de la posguerra, pero bueno. Me gustaría saber en este último libro, dice, cómo surgió la idea de ambientarlo en el psiquiátrico de Cienpozuelos y en quién te inspiras. Bueno, pues tiene que ver con Aurora, o sea, esta respuesta está muy ligada a la anterior. Eh, Aurora Rodríguez Carballeira estuvo ingresada en el psiquiátrico de mujeres de Cienpozuelos durante 21 años, desde todo muy navideño, desde el 24 de diciembre de 1935 hasta el 28 de diciembre de 1956, cuando muere de un cáncer de útero. Estuvo allí. Entonces, si yo optaba por construir en este caso una novela de ficción alrededor de un hecho histórico real, que es lo que son todas las novelas de esta serie, todos los episodios son novelas de ficción construidas alrededor de un hecho histórico real. Los protagonistas son protagonistas de ficción siempre, pero hay un hecho histórico que es el que inspira la novela, ¿no? Y en este caso era Aurora, con lo cual yo no tuve que elegir un lugar ni tuve que elegir una situación porque me lo dio Aurora Rodríguez Carballina, ¿no? Ella vivió 21 años en Cienpozuelos y la novela tenía que pasar en Cienpozuelos. Me pareció, cuando una vez asumido que iba a escribir esta novela, me pareció que era muy afortunada, ¿no? Por haberme encontrado una historia así. Porque en la novela el manicomio funciona como un microcosmos donde se expresan y se esencializan, digamos, las partículas que se respiran fuera de sus muros, ¿no? En el exterior, en un país que en sí mismo es también un manicomio. Cuando Germán llega a Madrid, vuelve a su ciudad después de 15 años de exilio y se da cuenta de que no entiende nada, o sea, que está como viviendo en un decorado familiar donde no es capaz de comprender lo que ocurre ni entender cuáles son los códigos de comportamiento de la gente. El primer amigo que hace en España, que se llama Eduardo Méndez, le dice que son muy afortunados por ser psiquiatras porque no cambian de aires al entrar y al salir de trabajar. Porque a Eduardo Méndez le parece que toda España es un gigantesco manicomio y a lo largo de la novela se van descubriendo una serie de situaciones. Para empezar, la situación de los homosexuales en España, la situación de las mujeres, bueno, cómo se plantean las historias de amor, el concepto de decencia, bueno, pues cosas tan absurdas como que una mujer decente en verano no podía llevar manga corta, porque eso era sospechoso de indecencia, o aunque hiciera mucho calor no podía salir sin medias. Ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora nos parecerían propias de un manicomio, ¿no? Ejemplos de locura. Bueno, pues la suerte que tuve yo al descubrir el lugar real donde vivió Aurora fue que pude jugar también con el microcosmos y el macrocosmos que representa un manicomio de mujeres frente a un manicomio general. Y digo de mujeres porque esta novela está escrita desde el margen del margen. Digamos que el lugar donde sucede es un lugar habitado por las personas que menos importan, las que menos valen en la España de la época. Primero mujeres y después enfermas mentales. Y a mí me parece que ese margen en la novela sirve también para iluminar el centro. Bueno, pues esta era la última pregunta. Quiero daros las gracias a todos y a todas por haber leído, por haberme enviado estos comentarios tan interesantes y tan elogiosos. Quiero daros las gracias y desearos que os cuidéis mucho, que os quedéis en casa, sobre todo, bueno, iba a decir los que estéis en España, pero ahora ya que os quedéis en casa, estéis donde estéis, y desear que muy pronto podamos volver a encontrarnos en ferias, en presentaciones, en la calle, en los bares, donde sea. Muchísimas gracias. Hasta pronto.